Muy buenos días, muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy interesante que es el Evangelio según Pablo a los Corintios. Un tema muy interesante, ya hemos visto varias cosas de esto, pero en esta semana que ya iniciamos tenemos un tema también muy interesante que es el Evangelio y la resurrección. Y ahora quiero que me acompañes para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. Y ahí leemos de esta manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muy bien, así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos da, por la salud que nos permite, por los rayos del sol. Ahora queremos pedir que su bendición nos acompañe en el estudio de su palabra. Pedimos que su buen espíritu nos pueda esclarecer las cosas que hemos de estudiar y que puedan quedar grabadas en nuestras mentes. Pedimos todo esto sin ningún mérito en nosotros, pero todo lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Una vida perfecta. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué nos es dicho sobre la vida entera de Cristo en la tierra? Esta es toda la vida que Él vivió en la tierra. ¿Qué es lo que nos narra la palabra de Dios? Vamos a tratar de entender esto en la Biblia. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Isaías, capítulo 53. Y allí vamos a leer los versos 2 hasta el verso 4. Y vamos a ver lo que nos dice. Mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él su rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La Biblia nos narra cómo sería la vida del Mesías y cómo era la vida del Mesías. Decía allí que no había una apariencia que nos atrajera. Y su vida era una vida de dolores, una vida de quebrantamiento, de dificultades. Muy bien. Y la Biblia nos dice que Él también llevó nuestras maldades, nuestras enfermedades. ¿Nos damos cuenta? Esta es la vida que se describe del Mesías, diferente a otras vidas que la gente se puede imaginar. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 4. Y allí vamos a leer los versos 18 y verso 19. Y nos dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Contrario a lo que algunos pueden pensar, la vida del Mesías era una vida de trabajo continuo. Predicaba a los pobres, daba sanidad a los enfermos, liberaba a los cautivos, los quebrantados de corazón los consolaba. Era una vida totalmente diferente. No era apartado del pueblo, no era que tenías que pedir una cita para verlo. Él estaba allí, era alguien que podía ser accesible para todos. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a leer otro texto más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el verso número 38. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
La Biblia narra su vida de trabajo, que siempre estuvo ayudando a las personas. Nos damos cuenta cómo era la vida de Jesús, era una vida de trabajo, pero no tenía algo en sí que dijeran, oh, este es bien parecido, vamos a ver a esta persona. Era una vida de devoción a Dios y una vida donde Él ayudaba a todos. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos narre estos hechos, que lo puede hacer mejor que nosotros. Vamos a ver lo que nos dice. Leamos este párrafo. La vida entera de Cristo fue un preludio de su muerte en la cruz. Su carácter, anunciaba la muerte en la cruz. Su carácter era una vida de obediencia a todos los mandamientos de Dios y debía ser un ejemplo para todos los hombres de la tierra. Su vida fue la aplicación de la ley en la humanidad. Esa ley fue transgredida por Adán, pero Cristo, por su perfecta obediencia a la ley, redimió el vergonzoso fracaso y la caída de Adán. Muy bien, entonces todos los actos de Jesús fue en conformidad con la voluntad de Dios. Cada aspecto de su vida nos muestra la obediencia a la ley de Dios. Muy bien, y siempre anunciaba su muerte en la cruz. Muy bien, imagine que vamos a morir. ¿Qué haríamos si supiéramos que dentro de poco vamos a morir? Viviríamos diferente, hablaríamos diferente, nos comportaríamos diferente. Tal vez hablaríamos a otro más de Jesús, pero como no sabemos, pensamos que tenemos mucho tiempo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 342 nos explica de esta forma. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. Vino a representar a Dios ante los hombres. Muchas personas piensan de Dios muchas cosas, pero Jesús, la vida de Jesús nos muestra cómo es Dios, que requiere de nosotros Dios también. ¿Te das cuenta? Entonces estudiar la vida de Jesús completamente nos daría una vislumbre realmente de cómo deben ser las cosas. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 26 nos dice así. La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo. Continuamente iba de un lugar a otro haciendo bienes. En el templo y en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados y en los talleres, a la orilla del mar y sobre los montes, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Es donde quiera que tuviera la oportunidad de ir y ayudar a alguien, Él lo hacía. Muy bien. Entonces su vida debe ser un ejemplo para nosotros. Hemos de seguir en las pisadas de Jesús. Muy bien, estamos entendiendo cómo era su vida. No era una vida de comodidad, una vida donde pasaba muy bien, no, era una vida constantemente de trabajo. Porque Él sabía que el tiempo también era muy corto. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón. ¿Vemos cómo es? Esto es, nosotros a veces nos volvemos duros, egoístas, malos, pero no debemos ser así. Debemos cambiar las cosas, debemos ser diferentes. ¿Entendemos cómo es? Debe servirnos de ejemplo, el ayudar, el hacer bien a los demás. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Doquiera fuera, Jesús esparcía bendiciones a su paso. Entre los que profesan creer en Él, ¿cuántos hay que han aprendido sus lecciones de bondad, tierna compasión y amor desinteresado? Nada podía cansar su paciencia ni reprimir su amor. Muchas veces nosotros como cristianos, a veces estoy cansado ya. No tengo más paciencia que otra persona. Pero la vida de Jesús debe inspirarnos para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Muchas veces nosotros vamos a un lugar y tal vez no somos una bendición. Debemos ser una bendición donde quiera que estemos. Debemos ayudar a aquel que esté en necesidad, no importando su condición, de donde sea, quien sea. Siempre Dios nos va a poner en condiciones donde podemos ayudar a alguien más. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en favor de millones de personas esparcidas en todo país, que perecen en sus pecados como náufragos en una playa desierta. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la invitación está también para nosotros y Jesús es nuestro ejemplo. Hemos de estudiar su vida y hemos de seguir sus pasos. Hemos de actuar y hacer las acciones que Él hacía también. Así que es deber tuyo y deber mío
ir en busca de aquellos que están en necesidad y ayudarlos. Muy bien, pero vamos a continuar, si estamos claros aquí, y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cerca del final de la misión de Cristo en la tierra, ¿qué declaró sobre sí mismo y cómo esto nos beneficia? Esto es, Jesús estaba por terminar su ministerio en la tierra. ¿Qué declara sobre Él mismo y cómo esto también te puede ayudar a ti y me puede ayudar a mí? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto. Y para ello vamos a ver lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 8. Y ahí vamos a leer el verso número 46. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Al final de su vida, Jesús pregunta, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me acusa que he pecado? Y no le decía nada. Y entonces, ¿y si digo la verdad? ¿Por qué no creen lo que digo? Entonces, al final de la vida de Jesús, Jesús pregunta, ¿hay alguien que diga que he pecado, que he cometido un pecado? Y no había nadie que le reprochara nada. Muy bien. Pero ¿cómo esto nos ayuda? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer. El divino, esto es el Espíritu y Profecía en el tomo 2, en la página 10. Y dice así, el divino Hijo de Dios era el único de suficiente valor para satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios. Esto es, el ser humano puede pretender vivir, puede pretender hacer, pero es Jesús el único que ha vivido una vida perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios y en completa obediencia a la ley de Dios. ¿Nos damos cuenta? Porque nos beneficia, vamos a tratar de entender. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí. Él fue el único que como hombre caminó por la tierra y pudo decir a todos los hombres, ¿quién de vosotros me convence de pecado? Se había unido al Padre en la creación del hombre y tenía el poder, a través de su propia perfección divina de carácter, de expiar el pecado del hombre y de elevarlo y volverlo a su primer estado. Esto es, cuando Jesús dijo, ¿quién me va a acusar de pecado? ¿Quién me va a redarguir de pecado? ¿Quién me va a convencer que hice una cosa que no debo? No había nadie. Y esto nos beneficia porque Él es el único que puede levantarnos de la situación en que nos encontremos, del pecado en el que nosotros hayamos cometido. Este es el único que puede hacer esto en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿No es un asunto interesante? En esto nos beneficia. La vida de perfecta obediencia de Jesús te beneficia a ti y me beneficia a mí. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por su palabra. Pedimos que nos ayude a comprender estas cosas y que por la fe podamos creer en ello. Quede con nosotros aquí, bendiga a los que nos han visto y escuchado. Quiere ayudarles y darnos su buen espíritu a todos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.